Uno de los problemas que no tiene solución y por la cual todos vamos a pasar es el tema de la muerte. La gente se ha tratado de enfrentar en este tema y buscarle soluciones, explicaciones, pero aún el confrontarse con el tema de la muerte produce en muchos casos, simplemente al hablarlo, temor, evasión, inseguridad. Esto ha llevado al hombre a buscar explicaciones desde el punto de vista filosófico, y las religiones han tratado de dar explicaciones y soluciones. En algunos casos se ha llegado a negarla, como si fuera una ilusión. Otros lo han presentado como una etapa para otras vidas, como que las personas van reencarnándose. Algunas teorías hablan de animales, comenzaron, otros continúan en personas que se van progresando en un curso de varias vidas. Otras el aniquilamiento del alma, como que después de la muerte no hay nada. Sin embargo, la Biblia habla mucho sobre el tema de la muerte. Lo enfrenta. En Hebreos capítulo 9, verso 27, dice: y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio. Esto es para todos. Aquí ya tira por abajo toda la posición que habla de reencarnaciones, de varias vidas. Aquí habla una sola la vida y después el juicio. El Salmo 49, verso 10 dice: pues verás que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. No hay forma de impedirlo. Es más, algunas posiciones han dicho, bueno, las personas sabias van a seguir viviendo, las personas muy buenas, los otros desaparecen. No. Tanto el sabio como el insensato, el necio, todos van a morir. No hay forma de impedirlo. Eclesiastés, escrito por uno de los hombres más sabios, el rey Salomón, dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas de tal guerra, ni la impiedad librará al que la posea. Frente a esto, la Biblia encara con una esperanza a la misma muerte. En el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, en el versículo 11, habla Jesús de la muerte como un dormir. En el caso de su amigo Lázaro, dice: Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaban que hablaban del reposo del sueño. Entonces le dijo claro Jesús: Lázaro ha muerto. Luego de 4 días frente a Marta y a María, en el velatorio, Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo algo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y creo que esta pregunta que hace Jesús, ¿crees esto?, tiene que ver en una fe puesta en Dios, la eternidad. Una promesa que dijo Jesús: el que cree en Él no morirá eternamente. Y Jesús mismo habló de la muerte como un dormir, aunque sí la muerte evidentemente es un hecho triste, desgraciado por la humanidad. Jesús, frente a la tumba de Lázaro, en el verso 35 dice: Jesús lloró. Es decir, Jesús se conmovió, vio la circunstancia de toda la gente triste y quizás él, conociendo las raíces del problema de la muerte, lloró. El tema está en asumir el problema y aceptar el futuro, del cual somos responsables de nuestro destino. Y esto nos va a ayudar para caminar en este mundo sin esa presión. Una persona que tiene fe en las promesas que da la Biblia es una persona que van pasando los años
y está dispuesta a encarar la muerte de otra forma. Simplemente el morir es solamente dormir. El apóstol San Pablo da respuestas inmediatas a los presentes y una visión de futuro, tanto para el que murió como los asistentes al sepelio. Y es la famosa carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, que generalmente en los velatorios se lee para levantar el ánimo de los familiares. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En medio de una muerte de un ser, estas palabras sirven como de esperanza para aquellos que tienen fe. No como los otros, dice, que no tienen fe, aquellas personas que no cuentan con ello. Esas personas se entristecen, entran en desesperaciones. Yo sé que el separarse de un ser querido produce realmente la tristeza de no estar todos los días junto con ellos. Pero muchas veces se le hace esta pregunta: ¿querés estar donde Él está? La fe del Señor Jesucristo te conduce a eso. Romanos capítulo 5, verso 12, da la explicación por qué comenzó la muerte en el mundo y quién es el que vino a librar de esa muerte. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La culpa la llevó Jesús, y por ello en el capítulo 8 habla del bautismo, que significa muerte y resurrección. Somos librados de la muerte para pasar una vida eterna preparada por Dios. Un hombre como nosotros, Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, este hombre había desarrollado una fe tan grande que se planteaba el tema: ¿qué es lo que me sirve, morirme o seguir viviendo? De cualquiera de las dos, este hombre estaba en paz y podía realizar los hechos de su vida, porque mientras hubiera vida podía ser útil para la humanidad y para él mismo. El rey David en el Salmo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. El buen obrar luego de la fe puesta en el que venció la muerte es importante. Lucas capítulo 16, del verso 9 al 31, muestra al rico y a Lázaro. Un hombre al cual lo único que le interesaban eran los bienes materiales, que estaba en tormento, y el otro descansando. El mismo Lucas, en el capítulo 18, verso 18 al 30, muestra un joven rico al cual se invita a repartir las riquezas con los pobres, y cuán difícil resultaba a un rico entrar en el cielo. Pedro dejó todo, y Jesús le aseguró que había de recibir mucho más en el siglo venidero. Proverbios capítulo 14, verso 32, Salomón dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Hay una oportunidad siempre para cambiar nuestro destino. En el lugar de la muerte, también en Lucas, en el capítulo 23, 39 al 43, dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, este hombre iba a morir, o dormir, como dice Jesús, pero en ese mismo momento en que él salía de su cuerpo, su alma y su espíritu, volvían ante la presencia de Dios y le dijo: hoy estarás conmigo. ¿Se lo dijo a quién? Aquel que se arrepintió. No le dio tiempo de cambiar de actitud en cuanto a obrar, porque él también se estaba muriendo. Pero sin embargo, la fe puesta en Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Santiago dice: sepa que el que hace volver al pecador de un error en su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La fe es pues el gran camino para enfrentar el misterio de la muerte y del más allá. Esa fe que nunca mintió y venció a la muerte te hace caminar, enfrentar la vida, sabiendo de dónde venís, cómo estás caminando y hacia dónde vas. Y una última esperanza, quizás para aquellos que se encuentran enfermos sin esperanza de vida. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 6. Había un rey que estaba muy enfermo. Se iba a morir. Y Dios le dice: ordena tus cosas porque vas a morir y no vivirás. El profeta que le dice eso es el profeta Isaías. Y este rey, Ezequías, se pone a llorar. Se da vuelta contra la pared en la cama donde estaba en su lecho para morir y comienza a llorar. Y cuando el profeta va hacia la puerta, Dios vuelve a tratar con él y le dice que él iba a añadir, a consecuencia de su arrepentimiento, 15 años y lo iba a librar. 15 años de vida le fue agregado a este hombre que tuvo una actitud de arrepentimiento, que quería ordenar evidentemente las cosas que estaban mal. Y Dios le añadió años a su vida. Les digo esto porque esto es una parte de un milagro. Hay personas que estaban al borde de la muerte y sin embargo pasaron los años, siguieron viviendo aún frente a situaciones en las cuales los médicos decían que no había esperanza, y esa gente que estuvo al borde de la muerte se le permitió una oportunidad de ordenar sus vidas. Se sabe que la gente que ha confrontado la muerte de una forma muy cercana ha tenido cambios realmente importantes de actitud, ya sea en guerras, en enfermedades. La persona confrontada con la muerte ha podido replantearse toda su vida y tratar de corregir aquellas cosas que ha hecho mal. Pero sobre todas las cosas, el que vino a vencer la muerte y el que vino a dar vida eterna sigue siendo Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que volvió de la muerte. Él resucitó al tercer día y la resurrección marca esa esperanza y muestra a la muerte como un dormir.